Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Pablo. Actualmente soy supervisor de rigging en Bwater. Vengo en calidad de representación de Bwater. Y hoy quiero también darle agradecimiento por la Blend Iberia, que ha sido posible gracias a patrocinadores como Nvidia. Y nada, pues yo me voy a ir presentando un poquito donde pongo la reel del estudio, que en esta vamos a ver parte de los trabajos en que he estado yo ya. A ver si esto es más o menos bien. Y nada, y sobre todo yo estos últimos años he estado especializándome en el tema de hacer rigs para producciones de tanto de series como de películas, también para videojuegos y estas cositas. Y aquí quiero representar hoy cómo ver el rig de un apartado más técnico, porque es cierto que todos habremos tenido alguna vez ese gusanillo por el rigging, de ponernos tutoriales en YouTube, de ver cuatro cositas, pero no de terminar de entender realmente cómo funciona internamente el cómo se genera un rig desde el nivel de código y todo. Y vengo por aquí a un poquito a suplir esa ansiedad de saber. Y nada, espero que os guste lo que estoy viendo porque vamos a intentar llegar a ver cómo funciona internamente cualquiera de estos personajes. Lo primero de todo, no sé cuántos de aquí tenéis portátiles o algo, porque si a alguno le interesa seguir lo que voy a estar haciendo, pues entonces voy a poder dejar por aquí visible que este modelo de mano que voy a usar de ejemplo para estas clases va a ser una mano que me encargué aquí de Blend Swat del usuario Rebancon, que creo que es como... Sí, voy a pronunciarlo así. Y nada, porque es una mano que vi por aquí, que me pareció que la topología estaba, sobre todo que no era muy densita para trabajar en la clase. Así que los interesados pues pueden obtenerla de aquí, desde Blend Swap, se llama SimpleFan. Y nada. Y yo voy a empezar a plantear esto como un caso bastante práctico, de que me voy a poner en la situación de que estoy ahora en Bwater y que en Bwater me van a pedir, oye, necesitamos hacer el rig desde cero de esta mano. Entonces, claro, como tengo que hacer desde cero, pues voy a empezar por acá a plantear todo lo que voy a necesitar y según lo que vayamos avanzando, vamos a ver cómo encadenamos las siguientes herramientas que tenemos que ir ejecutando. Por ejemplo, aquí, para que quede claro, lo voy a hacer entre comillas todo prácticamente por código, porque sí podemos estar explicando ya conceptillos como el tema de los objetos Armature, cómo añadirlos por aquí y los manipulo por acá, pero creo que es más interesante saber cómo se gestiona desde el nivel de código. Entonces me voy aquí a abrir aquí una pestañita de scripting para empezar a trabajar. Aquí en principio vamos a estar sobre todo usando cosillas básicas de Python, tampoco vamos a estar viendo cosas muy complejas, vamos a estar trabajando mucho con bucles, condiciones, así que tampoco, vamos a ver que tampoco es tanto. Lo primero que yo necesito hacer es crearme el rig de por sí. Para esto me voy a crear entonces ya un script que vamos a llamar por aquí, create armature.py. Y aquí vamos a empezar con lo básico, que sería empezando a trabajar con el ByPI, que básicamente todo lo que tiene que ver aquí con rigging, como estamos haciendo dentro de Blender, todo va a estar gestionado por las librerías de ByPI. Entonces vamos a empezar aquí ya creando nuestras variables. Aquí abajo vamos a tener también esta ventanita abierta que la vamos a usar sobre todo cuando tenemos que consultar cosas, porque si somos usuarios primerizos, hay veces que, claro, digo ByPI, pero el ByPI que me permite acceder. Blender tiene lo bueno que la consola está interactiva, siempre va a dar la información. Por ejemplo, si yo escribo aquí API, vamos a ver que es ley de tabulador y me dice, vale, puedes acceder a la aplicación, al contexto, a la data, a los mensajes, a los operadores. Y entonces, claro, aquí lo principal es entender de que en Blender todo es un gran objeto. O sea, es básicamente tu punto blend, que sería, entre comillas, tu API data, es lo que contiene todo. Y entonces lo que tenemos que pensar es que el punto blend es como si fuera un pequeño pozo que tenemos que ir cavando y extrayendo los componentes que a nosotros nos interesan.
Por ejemplo, ahora mismo vamos a trabajar a nivel de objeto, porque un rig es un objeto dentro de la escena al final del día, igual que la geometría de la mano. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme aquí una variable que vaya a hacer, bueno, vamos a ponerle algo correcto, vamos a llamarlo esto armature. Y este armature, lo que vamos a crear por aquí primero es la data, porque básicamente en Blender una cosa que sí hay que tener en cuenta es que los objetos realmente se componen por el objeto en sí y la data del objeto, porque realmente en Blender por defecto todos los objetos son como el mismo contenedor, lo que los diferencia es el tipo de data que tú le asignas. Por ejemplo, si yo aquí le dijera a la escena que hago un objeto sin más, por ejemplo aquí pongo que vamos a hacer aquí bypi.data.new .new y aquí veremos que lo primero que nos pide sería el nombre del objeto y el object data. Por ejemplo, si yo quedara aquí un objeto sin ningún object data, lo que podríamos obtener será un entity. Por ejemplo, si yo pongo aquí, vamos a ponerle test, y vamos a poner aquí un none, porque básicamente tenemos que pasarle siempre como argumento algo, y si ponemos aquí un none, veremos que aquí se nos ha quedado ya un objeto, que ahora mismo nos preguntarán dónde está el objeto. Normalmente Blender por defecto trabaja por escenas y colecciones ahora mismo, y claro, nosotros hemos creado solamente un objeto dentro del Blender, y para ver ese objeto tenemos que irnos, por ejemplo, aquí al Blender File, y aquí si consultamos a nivel de objetos que en el punto blend, vemos que existe el test, pero veremos que ahora mismo aparece oscurito y en cero porque no está en ninguna escena ni nada usándolo. Aquí para instanciarlo podemos hacer dos cositas. Podríamos sencillamente arrastrar la escena actual. Entonces aquí ya tenemos instanciado. Disculpa. Me está pidiendo como si fuera una instancia. Layer. Si arrastramos, por ejemplo, aquí desde el View Layer, sí que estaríamos instanciando el objeto en la escena tal cual, sin hacerle ningún duplicado ni nada. Aquí tenemos ya nuestro entity que hemos creado nosotros antes. Y entonces, claro, esto sería, digamos, hacerlo de una manera a mano, pero si yo quisiera que este objeto que acabo de crear se instanciara en la escena, lo ideal sería ver lo que vieron nuestros compañeros anteriormente en la charla anterior, que sería el tema de usar el contexto. O sea, porque vamos a ver que si queremos sobre todo estar haciendo herramientas para arriba estas cositas y no queremos estar cambiando demasiado las variables del código, suele venir muy bien hacer el tema de los contextos. Entonces, por ejemplo, yo veo que si le aquí voy a poner una C mayúscula porque en la consola esta C mayúscula ya es igual a API context y la de data que puede usar aquí también, pero para escribir el comando completo. Y es más que es algo que yo normalmente cuando hago estos códigos, porque hay veces que vamos a estar copiando mucho y pegando de esta consola, pues prácticamente me gusta ya tenerlos bien definidos aquí también en el script que vayamos a empezar nosotros a crear. Doble clic. Y entonces queremos nosotros coger este objeto test que hemos creado ahora mismo e instalarlo en la escena. Pues normalmente quien lleva el objeto en la escena en sí es la colección. Es decir, que nosotros podemos pillar, por ejemplo, la colección que por defecto está activa en la escena. Es decir, que podemos decir aquí .context.scene y aquí le podemos preguntar por collections. Y entonces aquí ya podríamos decirle, vale, pues aquí dentro de collection voy a hacer objetos. Y aquí tenemos dos opciones dentro de objetos, si abrimos. Veremos que tenemos el tema del link y el unlink. O sea, porque él que solamente lo está linkeando, porque realmente el objeto es como es su propio ente. O sea, no es que pertenezca directamente a la colección, sino que él puede estar dentro de una colección. Por eso no se llama action, se llama como link. Entonces le damos aquí que haga un link. Aquí metemos ahora el objeto que hicimos nosotros antes. Y aquí como tip para los cursos, cuando estamos trabajando en la consola, podemos escribirlo, también podemos arrastrar cositas aquí y se convierten ya en la dirección que tiene que tener. Y si le doy, por ejemplo, aquí a Enter, vemos que aquí también ya hemos instanciado el empty, que era lo mismo que estaba arrastrando, pero esto viene guay para hacer cómo hacerlo todo a nivel de código. Entonces vamos sabiendo este pequeño detalle, vamos a seguir con el tema de cómo
generar ahora la data del objeto, que aquí ahora mismo hemos hecho un objeto con none, pero necesitamos generarle ya una data previa para definir que este objeto sea del tipo Armature. Porque claro, este ente ahora mismo, si le preguntamos por aquí lo activo, queremos que activado, le pregunto por el type, verá que en type solamente nos dirá que es del tipo entity. Entonces, claro, nosotros necesitamos crear un objeto del tipo Armature. Entonces, para crear el tipo Armature, tenemos que crear previamente una data Armature. Arriba, en nuestro aquí normal, vamos a poner aquí en data, vamos a añadir directamente al tipo de data que sería el Armature, que en el caso de que no sepamos si realmente se llama Armature RIG o otro nombre, pues venimos aquí a la consolita, accedemos a D, pues data. Por ejemplo, aquí vemos que los primeros son el action y el armature. Entonces aquí pongo data.armature y vamos a hacerle un new. Y aquí de momento, como estamos trabajando con una mano, le voy a poner que esto se va a llamar hand. Y entonces ahora el objeto en sí lo voy a llamar rig para identificarlo más fácil a partir del código ahora. Va a hacer entonces un d.object new y le vamos a meter aquí el nombre primero, que lo vamos a llamar para diferenciarlo de la data solamente el tengo puesto aquí el trackpad, tengo que quitarlo. Entonces la posición fantasma. Vale. Y vamos a llamar esto Rick Hunt entonces. Entonces si nosotros solamente ejecutamos esta línea, ahora mismo vamos a verlo por aquí, veremos que aquí en Object ya tendría que aparecernos justamente me lo puse aquí lo que venimos a hacer, el armature. Ahora si doy aquí a play, vemos que aquí ya hemos creado nuestro objeto Rick, que ahora mismo estará vacío, porque básicamente cuando creamos un data lo creamos vacío, es decir que aquí aún no existen ni huesos. Le doy aquí con para hacer la creación del objeto. Y entonces nada, una vez que tenemos aquí creado el objeto, lo siguiente sería lo que coger una escena y linkearlo a la escena. Aquí meteríamos aquí el rig. Y con esto ya estaríamos incluyendo el objeto en la escena. Esto que estoy haciendo aquí es súper importante porque básicamente eso para poder trabajar con un rig óptimamente no podemos hacerlo todo, digamos que con el objeto oculto. Porque digamos que nosotros para que poder editar los necesitamos que esté en modo de edición, porque básicamente una particularidad que tienen los clics, que esto lo vamos a ver más adelante, es que manejan el estado, entre comillas, que vamos a llamar franco, que sería el modo del modo objeto, después manejan lo que sería el modo pose y después manejan lo que sería el modo edición. Entonces, claro, yo ahora mismo aquí, con lo que tengo escrito hasta ahora, lo único que hemos hecho es crear nuestro objeto y estacionarlo en la escena. Y lo estamos estacionando en la escena porque para poder editarlo necesitamos que la escena después tenga el contexto del modo edición para poder empezar a manipularlo aquí. Entonces, una cosita que suelo hacer yo para tampoco complicarme mucho con temas de override de contexto y cosas por el estilo, que vengo por acá y con esto seleccionado, por ejemplo. Por cierto, lo que voy a hacer ahora sí que es importante porque como estuvimos aquí haciendo técnicas de código, es óptimo tener activado tanto el developer extras como las Python tooltips para poder ver un poquito qué hace cada comando. Entonces por acá voy a copiarme como comando, tienes que tenerlo activo para que te salga opción Edit Mode, y aquí me lo voy a poner como un comentario para tenerlo craqueado. Estamos en Edit Mode. Pero claro, esto que estoy haciendo yo aquí no me va a garantizar ahora mismo que vayamos a cambiar a Edit Mode
en el modo de la edición del Armature, porque básicamente como Blender es contextual, él cuando vaya a cambiar el Edit Mode lo va a hacer con el modo de edición del objeto que está activo. Ahora mismo lo que está activo aquí es la mano en la escena, porque como aún no está el rig, no puede significar el objeto activo. Entonces lo que tenemos que hacer es que antes de cambiar a nosotros aquí a Edit Mode, vamos a decirle que por el View Layer, que básicamente es como lo que maneja lo que estamos viendo ahora mismo en esta ventana, punto .object, veremos que aquí sí podemos cambiar un valor que se llama el activo, porque básicamente esto lo digo por es importante porque el primer instinto que podría tener uno para poner un objeto activo es decir, vale, yo tengo aquí una variable que es el active object, y claro, esto me arroja un objeto, pero alguno pensaría, oye, si yo creo que es el rig, entonces podría decirle, por ejemplo, que si yo quiero que el active object en este caso sea el empty ese que creamos antes, pues lo pongo por acá y listo, ¿no? Porque estoy diciendo active object igual a tal. Pero claro, el contexto normalmente suele ser un modo que suele estar más enfocado solamente en la lectura, de simplemente arrojarte en ese momento, no tanto para cambiarlo en este tipo de casos. Entonces esto se cambia a través del view layer. Por aquí poniendo el punto layer, punto active, y le decimos que el que queremos que sea el activo sea el empty ahora, que bueno, ahora se me ha puesto así porque se viene de acá. Aquí veremos ya que cuando nosotros le preguntemos si este objeto es el activo, veremos que ya nos da el empty, pero se estarán preguntando por qué no estaremos viendo esto como un seleccionado, porque en Blender ser el activo no es lo mismo que ser un objeto seleccionado. O sea, básicamente la selección es un atributo y ser activo es otro atributo en el objeto. Si yo quisiera también que el empty se hubiera seleccionado, pues entonces lo único que tengo que hacer yo aquí es decirle que el select set era true. Y entonces aquí ya sí que teníamos tanto como objeto activo como seleccionado este objeto dentro del viewport. Entonces, claro, este estado sería el que nos interesaría para que cuando el rig en la escena, pues básicamente cuando cambiamos con este operador a modo edición, pues que ya estemos en el modo edición del Armature. Entonces aquí directamente vamos a coger el comando este y vamos a decirle que va a ser directamente nuestro rig, el objeto activo. Y por qué no, para hacer una limpieza de que pues en este caso nos interesa que afecte la selección que esté previamente en el viewport, vamos a copiarnos por aquí el que no seleccione nada. Le damos aquí a copiar el comando y después de que se deseleccione todo, pues le vamos a decir ya que nuestro true. Y entonces ahora, si yo le diera aquí a play, ya veríamos que estaríamos tanto en edit mode como con el objeto instanciado en la escena. Es decir, que aquí ya yo podría empezar, aquí se le puede, por ejemplo, llegar, ya que estoy empezando aquí a añadir huesos. Pero vamos a hacerlo más interesante, porque aquí la idea es ahora mismo hacerlo todo sin nosotros interactuar físicamente con el viewport 3D. Entonces, para hacer esto más entretenido, lo que vamos a hacer ahora es una vez ya para poder trabajar más fácil, vamos a empezar a trabajar con lo que llamamos los edit bones, que básicamente es o sea, esto es algo que sí rompe un poquito la cabeza, pero un objeto, cuando son tipo rig, nosotros podemos hacer a los huesos por tres estados. Podemos hacer, por ejemplo, por data, de data. Básicamente tenemos bones, perdón, no, aquí voy a meterme un momento un armato para que se la información ahora. Podemos hacer aquí podemos hacer abono, que básicamente nos daría, si en este caso pongo yo aquí que sea este hueso,
nos daría acceso a una serie de valores, que por ejemplo sería en este caso el tema de preguntarle quién es el padre, las matrices, o sea, muchos valores por defecto. Pero vemos que estos son valores que, entre comillas, se repiten a lo largo del modo. Porque, por ejemplo, si yo aquí pongo high y le pongo igual aquí, esto es para ocultar sencillamente el hueso. Pero nada nos impide, entre comillas, hacer esto mismo por el modo pose, que por cierto este pose es uno de los es un atributo exclusivo solamente del modo de los objetos Armature. Es decir, tú si tuviese seleccionado por ejemplo aquí el hand, veremos que el pose no aparece como atributo. Vemos que cuando le damos aquí a tabulador no nos deja hacer nada porque es que ahí no hay nada que ver con un objeto del tipo mesh. Y si le damos aquí ya al rig y le preguntamos por la pose, aquí sí nos deja seguir indagando. Aquí podemos ver si pregunto por el pose bounce. Veremos que aquí nos da valores diferentes. Que en este caso, por ejemplo, podrían ser el tema de, por ejemplo, aquí creo que no podía ser el high porque eso sí era el del databone, aunque eso es algo que veremos más adelante. Pero por ejemplo, aquí sí puedo preguntarle por el head, que esto lo adelanto porque lo vamos a estar viendo ya. Así como veis con el hueso por defecto, el hueso cuando está en modo edición tiene dos componentes que podemos tratar como si fueran un vértice. Podemos decir que tenemos el head, que vemos que por aquí tiene su propio mapa de coordenadas, y tenemos el tail, que aquí tiene su propio mapa de coordenadas. Más allá, y también el rolito de esto que sería como la orientación física del hueso, que aquí ahora mismo como no tengo puesto que muestre los ejes no se nota, pero esto es para definir la normal del hueso. Aquí activamos en Armature que se vean los factors. Aquí lo voy a poner un poquito más para que sea guay. Vemos que aquí tenemos que la normal del Z se cambia con esto, que también sería con el control R. Para hacer que esto rote. Pero bueno, esto es súper importante de saber porque, por ejemplo, aquí el head es un atributo que me puedo meter en modo pose. Que, a ver, no tengo entonces al final aquí los clics. Disculpame. Aquí el head me está, por ejemplo, dando las coordenadas, que básicamente aquí las coordenadas en modo pose, en este caso como tengo por defecto, pues mira que el head es en 0 y si le pregunto por el tail será el 1. No, aquí está en el eje Z en 1. Que por cierto, esto lo adelanto. Cuando vemos los vectores y esto así, el orden siempre es el mismo. X, Y y Z. O sea, el Blender siempre tiene los ejes, en estos casos, de la misma manera. La posición 0 siempre va a ser X, el 1 va a ser Y y el 2 va a ser siempre la Z. Básicamente esto es súper importante de entender para cuando vayamos, queramos orientar en el viewport en qué puntos. Entonces, nada. Aquí vemos que básicamente podemos hacer al head y al tail. Y si nos metemos, por ejemplo, en los databones, aquí también te permite acceder al head. Y es lo mismo, o sea, está exactamente el mismo resultado hacerlo tanto por el modo pose, pero por el modo edición. Pero, sin embargo, aquí los dos tienen una limitación, que por ejemplo, si yo le digo, vale, que yo quiero cambiar aquí el head por ejemplo, voy a decir solamente que sea el eje Y, y que aquí en esta cosa está ahora 0, y le vamos a decir que sea igual a 2, por ejemplo. Verá que aquí, por ejemplo, en el modo data, me dice que solamente es para leer. Si voy también al modo pose y se lo digo, me va a decir que solamente es un read only. Y la única manera en que yo podría modificar esto sería con el edit bound. El edit bound es uno que si nosotros preguntamos por aquí,
veremos que le podemos decir otra vez que nos dé, por ejemplo, acceso al bone, pero básicamente si damos a tabulador, no es como aquí arriba que te autocompletaba, porque aquí básicamente es como que sabe que esta propiedad existe, pero no sabe hacer los atributos. Solamente es en modo edición cuando él empieza a dejarte así los atributos. Por ejemplo, si aquí yo le pongo que el head, como que el canal 1, da igual a 2, veremos que aquí sí nos deja interactuar. Entonces esto es algo importante entender porque, sobre todo cuando estamos configurando el rig, normalmente la posición inicial se hace aquí y después cuando ya estamos trabajando con el, digamos, animando, ya ahí sí entraría en juego el modo pose, porque al fin y al cabo es el modo que animan los animadores y donde sí ya empezamos a trabajar con las matrices y los huesos, porque ahora mismo aquí en modo edición no existe una matriz como tal, para él solamente existe la posición de los puntos, pero no una matriz como tal. Y esto es lo que nosotros vamos a empezar a manipular para poder instanciar estos huesos dentro de la mano, con estas coordenadas solamente. Entonces por aquí vamos a darle para atrás. Y creo que y entonces nada, como hemos visto por acá, para nosotros empezar a crear huesos y en la escena, lo primero que tenemos que hacer es meternos ya en los edit bones. Así que yo puedo hacerlo más sencillo, me voy a quedar aquí ya una variable que voy a llamar eBones de edit bones. Y vamos a decir que sea solamente rig.data.editBones. Y aquí entonces ahora me voy a crear para crearme yo un hueso, lo más sencillo sería poner aquí solamente eBones y un punto new. Y aquí ya pondríamos directamente el nombre de nuestro hueso. Pero claro, aquí ahora mismo digamos que queremos empezar a optimizar un poquito el tema de cómo vamos a empezar a crear los huesos, porque básicamente con este comando podemos ya empezar a crear nuestros huesos, pero yo veo como un poquito rudimentario el tema de estar haciendo esta línea todo el rato. Entonces a mí se me va a ocurrir un sistema inteligente. Como esto es una mano, pues básicamente nosotros ya tenemos claro más o menos cómo va a ser nuestra estructura de la mano. Entonces yo creo que antes de empezar a añadir huesos o locos, podríamos crearnos directamente aquí una lista que vaya a ser hand bones, por ejemplo. Y aquí en principio voy a meter lo que yo voy a llamar los elementos comunes de la mano, porque básicamente no todos, no todos, por ejemplo, tenemos, ni todos los personajes tienen, por ejemplo, 5 dedos, porque puede haber series donde tengan los personajes 4 así. Así lo que yo sí tengo claro es que los personajes normalmente de una mano van a tener la muñeca y van a tener el hueso de la mano en sí. Entonces aquí me voy a crear un, una lista ya que vaya a tener, por ejemplo, lo que va a ser la parte esta posterior del brazo, lo vamos a llamar aquí el forearm. Y después aquí vamos a tener otro que va a ser ya el hand. Y después aquí abajo me voy a hacer directamente ya una pequeña tupla, porque al contrario que la lista en esta en principio, a no ser que yo añada algo al futuro, no voy a querer interactuar de ninguna manera más, pues le voy a decir por entonces por acá que me voy a hacer, por ejemplo, y como esto es una mano normal, dentro de la tupla vamos a crear, por ejemplo, lo voy a hacer en inglés, el pulgar, que es el thumb, el dedo índice. Vale, ahora ya creo que no me va a hacer nada el trackpad. Vamos a poner aquí el index. Vamos a crear por aquí también el middle. Voy a ponerle aquí las comillas de cobre. El ring, que sería nuestro anular. Y el meñique, que sería el pinky. Vale. Ahora lo que voy a hacer para, entre comillas, poder hacer esto como de fácil tratamiento ahora es generar la mano, es que me voy a hacer un pequeño bucle
donde voy a pasarle unos cuantos parámetros para nosotros decidirle directamente, en plan de, oye, en estos huesos, ¿en cuántos te los creas? ¿Verdad? Porque yo he puesto que solamente aquí Sum Index o Middle, pero él no sé si quiero que sean 3, 4 huesos que tenga todo el índice. Puede haber casos que algunas personas, porque tienen los dedos muy cortitos, pues por optimizar le ponemos solamente 2 falanges en vez de ponerle 3 falanges, e incluso hay otros, porque tienen los dedos muy largos y no quedan muy extraños, se les pone 4 falanges para que cuando arquean, pues que hagan una forma más o menos orgánica. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es, vamos a recorrernos por aquí ya nuestra tupla, así que voy a poner aquí por F fingers. Y en esta lista lo que queremos, y aquí en la lista vamos a empezar a añadir los huesos en orden que nos conviene. Por ejemplo, aquí lo primero que voy a hacer es que yo normalmente para diferenciar lo que sería la parte del dedo que está fuera de la palma, que la palma sería como la parte que los une todos, y lo que sería después ya las extremidades que serían los propios dedos, yo los que están, la extensión del dedo que está dentro de la mano, la llamo pal. Entonces aquí voy a decirle que vamos a repetir unas cuantas veces el cuántos huesos genera para cada parte. Aquí me voy a crear, por ejemplo, una variable que voy a llamar amount, y a este amount le voy a poner un 4, porque para esta mano normal para mí esto sería 1, 2, 3 y 4. Pero básicamente solamente serían en estos, en el pulgar no. Entonces yo aprovecho aquí un poquito por cómo funciona Python, pues voy a ponerles una condición, y es que si f es igual a thumb, entonces esto aquí que estoy creando ahora, cuando él lo resuelva, va a ser una booleana. Pero las particularidades que tienen las booleanas en Python es que sirven tanto como booleana como pueden servir como un número entero. Porque básicamente el false también lo representa como un 0 y el true como un 1. Es decir, que si esto es esto lo que va a pasar, si yo le pongo esto que se compute restándolo al menos 4, él va a coger esta condición, la va a convertir en un 1 y entonces se va a restar a la mount. Entonces aquí voy a decirle que mientras que si es igual a fingers va a ser al thumb va a ser 3, pero el resto de dedos van a ser 4. Entonces con esta condición aquí ya creada, me voy a hacer aquí. ah, entonces aquí, aprovechándome ya de que tengo puesto como la cantidad, voy a hacer algo que normalmente sé que se puede hacer de mejores maneras, pero para hacerlo como para ir por casa, porque vamos a poner una situación de que estás en el trabajo y estás solamente cacharreando de qué manera vas a hacer esto, pues entonces voy a decir aquí directamente, pues oye, pues me voy a hacer aquí otro for que va a ir esta vez con un range, así que le pongo aquí una variable que voy a llamar de item, y voy a decir aquí range en la amount. Y entonces aquí dentro quede una condición para el naming que le vaya a dar a esto. Porque, por ejemplo, yo sé que ahora mismo me va a crear una iteración 4 veces en el caso de los stamp. Y entonces, para que tenga un naming específico, pues yo le voy a decir que primero, para lo que sería el hueso de la palma, que sé que va a ser el primero de la cadena, pues entonces le voy a decir que si if i igual 0, le decimos entonces que el nombre que va a añadir a la lista va a ser, vamos a hacer aquí un append, y lo que va a aprender va a ser el nombre del dedo seguido de un barra baja pan. Y si no es 0, entonces lo que va a aprender aquí es el número de la falange que le ha tocado.
Entonces aquí lo que voy a hacer, como esto que estoy añadiendo aquí ahora es un range, esto de barras entero, tengo que convertirlo a string, así que uso la función de string, meto aquí nuestro valor y entonces con esto ya estaremos creando nuestros huesos ya numerados dentro de esta lista. Una vez ya nosotros tendríamos, hubiera pasado este bucle, nosotros nos daría por resultado ya sería una lista que, bueno, voy a copiarla por aquí para que se vea claramente. Vamos a hacerlo aquí a nivel de consola para no ejecutar aquí el código. Le pego aquí mi valor y mi tupla. Y ahora paso por aquí la función. Y si ahora le pregunto por acá, por handbones, veremos que lo ha hecho como hemos querido. Por ejemplo, aquí vemos que me hace el sound palm y después me hace sound 1, sound 2, después pasa el index palm, 1, 2, 3, middle palm. O sea, aquí ya tenemos como configurada la manera y el orden que se están generando los huesos que nosotros queremos hacer. Pero claro, esto que tenemos aquí ahora mismo solamente es una lista de nombres. Ahora sí que tendríamos ya, con esta lista creada, la posibilidad de crear el hueso. Entonces, para crear nosotros el hueso aquí, lo que vamos a hacer es ya hacer otro for aquí y lo único que vamos a recorrer va a ser el handbones, que ya lo tenemos refrescado por el bucle anterior. Vamos a poner aquí, ¿cómo llamo a este? Le voy a poner H. Handbones. Pues vamos a hacer una variable al hueso, porque básicamente para no estar escribiendo todo el rato la ruta entera, voy a decir sencillamente aquí va a ser tbones.new, le paso a la variable que guarda el nombre, y entonces aquí por defecto, porque esto es una cosita que descubrí hace relativamente poco, cuando trabajas así corto en consola, y es que Blender cuando detecta como en un hueso que tanto el head y el tail están en el mismo sitio, lo da como un hueso nulo, y si tú lo creas y no le cambies después el valor del head y el tail y lo dejas todo entero, por temas de optimización, Blender se carga ese hueso, porque como que lo tiene ahí como un plan de, oye, este hueso lo habrás creado, pero está ocupando un lugar físico que es físicamente imposible para. Entonces aquí voy a poner que el big head va a ser igual a, como sabemos que esto es una tuple, vamos a poner aquí 0, 0, 0, y aquí le pondré 0,1 porque si no sale el hueso súper enorme. Al tail. Si yo ejecutara esto que tengo aquí ahora mismo, aquí nos tendría que salir ya muchos huesos en el mismo sitio, pero ya perfectamente jerarquizados. Vemos aquí, vale, aquí el nombre, este solamente será porque tenía creado previamente otro hunt y por eso me renombraste como 01, pero tendría que llamarse hunt si no hubiera existido el objeto previo. Más vamos a cerciorarme que el anterior no existe. Vemos aquí a play. Y aquí tenemos nuestro RISCAN como objeto, usando la data del armature del scan que hemos creado nosotros antes. Y si nosotros venimos por acá, veremos ya que tenemos creado aquí todos los huesos en el orden del scan. Y aquí tenemos todo, aquí la escena. Vemos que aquí ahora mismo tenemos lo que dije antes, como lo hemos puesto todo con los mismos valores, pues prácticamente están ahí en todos el sitio. Acá y veo que aquí están todos los huesos, pero están todos ahora mismo en el mismo lugar. Pero bueno, aquí digamos que el tema del mapeo lo veremos ahora, porque aquí veremos algo interesante. Lo único que nos haría falta ya para que esto se hiciera correctamente sería hacer el tema de la jerarquía, porque ahora mismo no hemos generado los puestos, pero están todos básicamente al mismo nivel jerárquico. Entonces aquí en el for voy a darle aquí para atrás, vamos a crear una condición donde vamos a empezar a definir cómo va a funcionar la jerarquía. Por ejemplo, yo voy a crear aquí una regla sencilla. Vamos a decirle que si primero de todo, lo que se nos queda claro es que el padre de todos va a ser el forear, es decir, que este tendría que ser el único hueso que no tendríamos que tocarle la característica del parent, porque va a ser el root de la cadena. Entonces vamos a decir aquí que si el hueso
no es igual al Bones Hunt, porque así lo checamos directamente ya desde la propia lista. Lo estoy regresando. Que no es igual al Bone 0, entonces básicamente aquí el Bone 0 ya no puede entrar dentro de este bucle. Y vamos a decirle además que porque aquí hay que tener una cosa en cuenta. Básicamente aquí tenemos una estructura que va a implicar que el Han tendría que estar emparentado al Forean, pero después nosotros creemos que el resto de huesos de aquí abajo están emparentados al Han. Entonces tenemos que definir primero que una condición que solamente implique que el Han se va a emparentar al Forean, así que vamos a ponerle aquí en la condición que tiene que ser que este no sea igual a la posición 0 y que sí sea igual a la posición 1. Entonces aquí, una vez tenemos ya cumplida esta condición, lo único que voy a decirle aquí es que b.pare va a ser igual a, porque cuando nosotros pasamos aquí padres tenemos que pasar el objeto entero, al ibon, que en este caso podríamos, bueno, yo por hacerlo más limpito como me gusta a mí, pues voy a poner aquí directamente el número de la lista, pero podemos escribir aquí for art directamente. No, eso viene más adelante. Lo que vamos a ver después es cómo conseguir que se adapten correctamente a la posición de la mano. Por eso solamente porque hay una condición para que los huesos no estén los dos en la posición, porque es lo que digo, si los dejas todos en cero, si después salgo del modo de edición, porque esto solamente pasa en el cambio de en el contexto de edición, ese hueso que he creado va a existir, pero después Blender cuando cambia de contexto, él como que registra qué valores son posibles o no, y entonces ya es cuando él hace ese cambio de decir, vale, pues este hueso me los cargo. Entonces yo para cuando antes de cambiar el modo, pues ya les pongo, aunque sea este valor por defecto, para asegurarme de que los huesos sí existen. No, no, los huesos para empezar no tienen un fake user como tal. Y esto es lo que digo, realmente no es porque quiere cargarse el hueso, sino porque cuando tú generas el hueso desde cero, él tiene por defecto que tanto el head como el tail van en cero. Y entonces lo que computa es que si el head y el tail del mismo hueso están en el mismo sitio, es algo que no puede ser. Y entonces cuando cambias de modo es cuando ya se lo carga. Porque esto es algo que veremos más importante más adelante. Blender hay veces que tienes que forzarles como el cambio de contexto para que refleje la información entre modos. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Edit Mode y estos cursos que estoy creando en Edit Mode, él no los puede hacer a modo pose hasta que yo cambie a otro modo. O sea, ahora mismo yo le pregunto aquí bueno, ahora cuando genere esto, lo haremos. Voy a hacerlo sin código, por ejemplo. Aquí vemos que tengo el objeto Atmatu. En el modo pose tengo acceso a Postbones, tengo acceso al bone y a nada más. Yo, por ejemplo, si me vengo aquí a modo edición y genero más huesos, veremos que aquí básicamente cuando le pregunto otra vez si qué huesos hay en Postbone, aquí se te está refrescando. Esto es algo que me cambió el otro día. Bueno, ah, upa. Creo que a lo mejor no estaba funcionando como yo creía. Pero bueno, lo bueno del Blender, vamos aquí un 6 por si acaso. Pero no, vamos a continuar con el hilo de la jerarquía antes de que nos vuelva a petar por estarle mirando cosas de contexto con
de manera indebida. Vale. Aquí quedamos en que básicamente para hacer la condición esta es que el Kant tiene que ser hijo del forean, en este caso como estoy referenciando aquí directamente a nivel de lista, es lo mismo que poner aquí forean, si a futuro yo le pongo otro nombre, pues entonces él automáticamente va a referenciarlo, si lo escribe directamente, si cambio aquí el nombre y aquí no lo cambio, entonces tendríamos problemas. Y después vamos a hacer un elif que sea solamente que no sea el hueso. Y entonces aquí dentro vamos a tener que tocar algo que queda un poquito feo, otra variable. Porque ahora mismo lo que vamos a querer solamente es que sea el pan, los que se emparenten todo el rato al hueso de la mano, pues después los que van a este pan sí se tienen que estar emparentando entre ellos. Entonces aquí vamos a crear una condición que sea que si la palabra pan está dentro del nombre del hueso, entonces lo que va a proceder esto es a emparentarse al hueso de la mano, sería siempre el uno. Y si no fuera esa condición, el padre se va a ser el hueso previo de la lista. Es decir, que aquí tendríamos que, para sacar el índice del hueso previo de la lista, lo que vamos a hacer es que primero vamos a crear aquí algo que note el valor del índice de la lista, del hueso previo, que esto sería, índice va a ser igual a canbones punto index, que esto es una función que suelen tener las listas para buscar la posición de un objeto en la lista. Y aquí le vamos a decir directamente que sea nuestro objeto que estamos construyendo ahora mismo. Y le ponemos aquí un -1 para que vaya como al previo. Entonces, teniendo este índice ahora, podemos sacar que el nombre del hueso anterior, llamar aquí name tal cual, de name previo, va a ser el handbones index. Y entonces aquí en name previo directamente es lo que pegamos aquí dentro del nombre. Y esto ya estaría haciendo todo el rato, que básicamente cuando tiene pan, pues cuando tiene pan se va a encontrar a la mano, y si no, va a estarse presentando a su previo en la lista. Si nosotros le damos aquí ya a play, así como lo tengo aquí, veremos que aquí ya nos aparece esto ordenadito, que vemos que aquí primero solamente aparece el for A tiene anidado el scan, y aquí ya el scan tiene anidado primero los huesos pan, y después ya el SAM1 llevaría el SAM2, y aquí, como por ejemplo con el índice, el 1 al 2 y el 2 al 3. Aquí, por ejemplo, ya tendríamos hecha la jerarquía básica de la mano. Pues nada, con esto hemos hecho, entre comillas, nuestra primera parte del script, que este script en concreto lo vamos a dejar solamente para crear la mano. Y ahora vamos a hacer nosotros script que va a ser el que va a servir para mapear nuestra geometría. Entonces aquí me va a hacer un nuevo script, que prácticamente eso sí vamos a dejar ya generado el Armature, porque ya no hace falta ejecutar esto nunca más, o nunca más. Este script después, más futuro, si queremos hacer un cuerpo, pues sería esta estructura, pues mejor complejarla un poco, añadiendo aquí en la lista mejor como un elemento común el hip, los spine y el chest, y después mejor hacer como módulos aparte, que haya un módulo que sea heads, porque si el personaje tiene varias cabezas, puede decirle, vale, pues vamos a hacer aquí la posición del neck 1, 2, 3, después el head, y después para los brazos y las piernas, pues hacemos como nuestras diferentes tuplas, que después ya podemos
instalar con esta función, que aquí en este caso lo usé así en concreto para verlo como un poquito más visual el tema de la mano, pero estos conceptos ya lo podemos explicar con completa libertad. Y ahora nos vamos a hacer el siguiente paso, que va a ser el cómo generar un mapa dentro del objeto. Que en este caso lo que yo hago para hacerlo entre comillas fácil en las producciones es que como Blender permite crear los custom property y atributos, pues entonces yo esta información la suelo guardar a veces en custom object, en custom properties para que cuando si se abre en otra escena de otro, incluso otro departamento y yo quisiera recuperar esa información, pues hacer allí y ahí ya tengo la información de cómo reconstruir la posición de los huesos o lo que me haga falta. Y entonces vamos a ir como antes, que bueno, esto normalmente es lo que digo yo siempre, esta coletilla de entrada siempre me gusta usarla, el tema de usar estas siglas del C y la D mayúscula, porque cuando trabajas con la consola es más fácil estar copiando y pegando entre ellas. Y aquí normalmente tendríamos que definir, si lo decimos sencillamente, nuestro rig sería que podemos sencillamente aquí restarlo y después podemos definir nuestra mesh, que también sería que nos la variable y que podemos hacerlo así tal cual. Pero yo digamos que quiero que esta herramienta no esté tocando todo el rato estas dos variables. Entonces yo voy a hacer que esto sea contextual. Entonces una manera que yo encontré de hacerlo contextual sencillamente era usando, por ejemplo, la función de select object que tiene el contexto. Porque básicamente aquí, a nivel de contexto, hay una función que me gusta un montón para saber qué objetos se seleccionado todo el rato. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado la mano y el rescan, le pregunto aquí por los selected objects, pero más que aquí nos aloja directamente, que lo que está seleccionado es la mano, el rig de la mano y la mano en sí. Pero claro, esto digamos que lo quiero aprovechar a futuro para eso, que si en este caso quiero tener incluso más objetos o lo que sea, pues solamente usando esta línea, pues poder digamos que tener como una lista dinámica todo el rato, porque al fin y al cabo como el contexto es dinámico. Y vamos a decir, por ejemplo, aquí que por o in vamos para crear yo las variables de definir lo que es el objeto rig y lo que es el objeto mesh, porque prácticamente aquí lo que hemos tratado de hacer es, oye, son objetos tal cual, pero claro, yo no sé si realmente el cero va a ser todo el rato el armature, porque por ejemplo, hay veces que también influye el orden alfabético también, o el orden en que se ha creado, y entonces yo no me aseguro que el rato hand vaya a ser siempre el elemento cero en mi lista y que el rig vaya a ser el elemento uno en la lista. Entonces vamos a hacer una cosita para discriminarlo. Lo primero que vamos a hacer aquí es, le voy a crear una condición que discrimine ya el objeto por el tipo. Entonces le voy a decir, if el object type igual a armature, pues entonces aquí dentro ya, me faltan aquí los puntos. Rig va a ser igual al objeto a ese objeto en concreto, si cumple esta condición. Y si no lo es, pues entonces mesh va a ser el objeto de esa va a ser el objeto de esa variable. Entonces con este modo sencillo da igual cuánto, bueno, entre comillas da igual. Por ejemplo, si yo me quedo por aquí todo el rato que me hago aquí un duplicado de la mano y me hago aquí un duplicado del rig, pues claro, imagínate que yo quiero que sea scan. Pues entonces si yo vengo por acá y le digo que esto me haga un print del rig y de la hand no, del rig y de la mesh. Voy a ver por aquí la consolita. Si voy aquí a play,
Veremos que todo el rato lo que aquí nos sale es que vamos a poner aquí para que se vea más fácil, que solo me arroje el nombre. Veremos que aquí me está diciendo primero que el paralelo del rig es el ham 01 y que su geometría es el ham. Pero si yo ahora, por ejemplo, yo por aquí y ahora lo hago al revés, él vuelvo a tirar este script, entonces ahora veremos que mi... Le doy a play. Ah, no, espérate, que he dejado esto marcado ahora. Que esto es algo que es importante cuando estás trabajando con consolita. Nunca dejéis nada pulsado, porque si Blender, al menos en Windows, le mandas a ejecutar algo con esto pulsado, hasta que no deshagas la selección, el Blender se lo está pensando todo el rato. Play, vemos que aquí el Blender no te va a dejar continuando hasta que tú deshagas la selección, que entonces ya sí te deja aquí manipular tranquilamente. Vemos que aquí ahora es scan y esto. Esto lo hago así yo normalmente porque cuando como no empiezo todo el rato abriendo el script y cambiando las variables, pues usando esta condición, pues yo digo, vale, pues yo da igual, voy a siempre estar seleccionando estos dos objetos y entonces ya el script va a hacer entonces lo que quiero hacer con estos objetos. Entonces, vamos a darle por aquí para atrás para cargarme el duplicado de objetos. Bueno, sí que, y si me hago el pues nada. Pues nada, aunque de todas maneras me he dado cuenta que aquí lo único que tenemos que, bueno, aquí creo que ahora mismo no va a hacer falta rig por lo que voy a explicar ahora, porque claro, aquí vamos a primero trabajar solamente con la mesh, que bueno, aquí vamos a decirle que mesh vaya a ser ya el objeto activo, que esto sí lo vamos a sacar del escribo anterior, vamos a coger estas líneas de acá, y vamos a decirle que aquí, para cuando hagamos por lo que sea nuestro script, pues que ya se cumpla esta condición de que el que vaya siempre ser el activo sea la mesh. Y entonces aquí, dentro de la mesh, aquí una cosita importante que hay que entender de la geometría es que las geometrías son objetos complejos en el sentido de que guardan mucha información. Por ejemplo, si nosotros aquí hacemos a su data, veremos que en su data podemos hacer que si los vertex color, que si los crises, que si las normales. Pero nosotros en este caso, como lo que estamos trabajando en Rick, solamente en posición del head y el tail de los huesos, a nosotros lo único que nos va a interesar es sacar las coordenadas de ciertos vértices. Que básicamente aquí para sacar las coordenadas de ciertos vértices podemos hacer algo tan sencillo como por ejemplo decir, vale, si es un vértice en concreto, puedes decir aquí data vértices. Y bueno, aquí ahora mismo nosotros virtualmente no tendríamos la posibilidad de saber qué vértice es el cero, a no ser que... Aquí, esto es una opción que normalmente aparece solamente si tienes puesto lo de variables extra, si no tienes puesto no te va a aparecer, y es el tema de saber el índice de las caras, que por defecto aquí la verdad que el Blender es horrible por lo que elige por defecto, voy a cambiar un momento.
Temas. Esto está en este viewport. Y si recuerdo bien, era este de aquí. Vamos a ponerle algo que se vea bien. Por ejemplo, esto ya, vamos a ponerlo aquí un blanquito más puro, algo para que se vea bien los números. Vale, hay veces que nosotros aquí tenemos que estar haciendo un clicado, que sería un coñazo para saber cuál es el vértice cero. Entonces aquí, que esto es una cosa súper curiosa, pero por algún motivo Blender separa lo que es la mesh del objeto en sí y cómo interactúas entre ellos, porque aquí veremos algo súper curioso. Si yo aquí dijera que, por ejemplo, quiero que el vértice cero fuera seleccionado y aquí le pongo un true, vemos que si le damos aquí a enter, no pasa nada, que incluso cambiamos en modo, tal, y no pasa nada. Pero si hago este mismo comando en modo objeto, pues aquí ya tengo ya localizado el vértice cero. Es, son de estas cositas de Blender que uno se pregunta a veces por qué, pero bueno, convive con ello y ya está. Ujú. Pues nada, pues aquí básicamente aquí tengo lo que es por este caso el vértice cero. Y entonces yo para sacar solamente las coordenadas de un vértice, lo único que tenemos que hacer es conectarlo aquí por punto .co y esto ya nos da, ya nos da su vector de dónde está posicionado en el espacio. Entonces nosotros en teoría podríamos, para poner los huesos donde estos vértices, podríamos pasar, pero claro, aquí tenemos una cosita compleja. No siempre vamos a poner un hueso en un vértice en concreto. A veces nos interesa saber que sea un conjunto de vértices y su posición media lo que ocupa el hueso. Por ejemplo, si yo quisiera colocar la muñeca de este hueso, lo que me haría falta realmente es el punto este que teníamos aquí, por ejemplo, con el curso de curso. O sea, de decirle, oye, pues yo quiero que prácticamente el hueso caiga en este punto concreto, porque sería el centro del loop. Pues entonces, nada, para nosotros sacar la mediana de un vértice, esto básicamente, si a lo que les gustan las matemáticas ya lo sabrán, pero sería tan sencillo para sacar la mediana de un número, coger todos los números que queramos sacar la mediana, sumarlos, y la cantidad de números que hayamos sumado es dividirla, y esto nos daría la mediana del número, normalmente. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo por acá, que en este caso, por ejemplo, voy a hacerme aquí una función que vaya a ser para calcular la mediana de los vértices. Por ejemplo, median coordinates. Y entonces aquí dentro lo que vamos a decirle es que me voy a hacer aquí un list compression directamente ya rápido. Le vamos a poner aquí coordenadas. Y coordenadas van a ser igual a v.co por v in mesh.data.vértices. Lo que pasa es que si esto lo pongo así me va a coger todos los vértices. Entonces voy a hacer como condición el if select del vértice. Entonces esto aquí, si lo subo por ejemplo por aquí en el... Vamos a subirlo primero aquí por consola directamente. Vamos a hacer aquí, vamos a definir lo que es mesh. El mesh va a ser igual a la mano. Y aquí me paso por ejemplo la lista de cores. Y en este caso yo quiero tener, por ejemplo, los loops de este loop de aquí arriba, por ejemplo. Lo dejo aquí seleccionado. Y si yo ejecuto aquí course ya me dará entonces todos los vectores de todos los vértices que tenía seleccionados. Y entonces aquí lo único que tendría que hacer ahora sería, por ejemplo, decirle que, que esto es una cosita que realmente normalmente para usar esto me gustaría usar la función zoom, pero es cierto que zoom no funciona para vectores, o sea, porque él no sabe.
vectores directamente. Solamente sabes sumar enteros y flotantes. Entonces aquí voy a hacer una variable que vamos a llamar aquí, voy a llamar aquí core directamente esta variable. Y este core va a ser igual a algo que creo que no tengo en la consola, que va a ser porque básicamente esto que vemos por acá, esta función vector, no es algo que por defecto ni siquiera activo en la consola de Blender tal cual. Vemos que esto se llama aquí vector. Ah, bueno, esto es porque lo estoy trayendo antes. Pero si nosotros lo podemos traer por aquí por script, aquí por defecto no sé lo que es un vector, que realmente vamos a traerlo ya por acá. Porque esto es una función que viene de MathUtils. Por vector, y bueno, aquí voy a hacer que core sea igual a un vector por defecto 0, que es poner aquí vector y esto así, ya core es igual a esto. Entonces aquí me voy a hacer un pequeño for que sea for c de coordenadas y cores va a ser una adición al valor anterior de cores. Aquí pongo en c y entonces aquí ya core nos da este valor, por ejemplo. Y entonces ahora este valor en core, lo que vamos a hacer es entonces escoger core y dividirlo entre la cantidad de objetos o de números que tenía antes core. Y nos daría entonces este valor. Que para mirar si este valor es correcto, yo voy a usar, por ejemplo, de referencia al test de curso mismo. Y vamos a ver si el test de curso se pone en la posición de este. Voy a mover por aquí para que sea más evidente. Y vamos a decir entonces que aquí de punto scene, punto cursor, punto location va a ser igual a la variable core que genero yo ahora. Y esto me lo puso a arriba. Y aquí no tiene que yo que este número de aquí no es el de acá. Pues más raro, ¿no? Envía bien. Ese le puso el coordinate. Ah, espera. Qué inteligente yo. Que claro, no he cambiado, no he cambiado la variable de core. Nada, no pasa nada. Que la división tengo que hacerla aquí. Ahora sí. Pensaba que había asignado esto ya core, pero no, aquí estoy dividiendo solamente, pero bueno, aquí ya vemos que esto caería donde la selección de nuestros vértices. O sea, esta, digamos que es la manera más sencilla de nosotros calcular, da igual la cantidad de vértices que tengamos seleccionado, dónde va a estar el punto que nos va a ayudar a nosotros instanciar los huesos. Entonces, con esto ya sabido aquí, vamos a decir entonces que esta fórmula, básicamente que tiene en cuenta ya la selección de los vértices, va a ser entonces un return, no, un return no, vamos a hacer lo que hicimos antes, por C in cores, y aquí tenemos que darnos la variable core como hicimos abajo en la consola, que va a ser igual a vector vacío, y este vector vacío tiene que ser
Y entonces aquí en return, sí, es por dividido entre el name de course. Ya está, que ya teníamos nuestra función hecha que nos daría, como, ya como siempre, el resultado de la medida de los vértices. Y con esta función hecha ahora, lo que tenemos que empezar a quedarnos es que pasarnos aquí el mapa. Entonces vamos a hacerlo lo más interesante. Entonces para que quedarnos el mapa es, eh, vamos a crear ya sí, creo que vamos a crear ya la variable. Aquí básicamente esto que voy a hacer es lo que hablamos al principio, de que yo para guardar la información de las coordenadas que quiero generar ahora mismo, me voy a crear ya una variable en la mesh, que voy a llamar en este caso para identificarlo fácil, que va a llamarse map. Y esto lo va a hacer un diccionario solamente. Vale. Y entonces aquí en el map, para nosotros, bueno, que esto sí que es importante, este que estamos haciendo aquí ahora, que aún no hemos puesto nombre, esto solamente es para la creación del mapa. Es decir, que nosotros tenemos que vamos a llamar esto createmap.py y entonces para que cada vez que ejecutemos el script nos aseguremos de que esta variable no nos la vacíe todo el rato, porque esto solamente estamos haciendo para crearla la primera vez, vamos a decirle por aquí if mapping mesh, bueno, if not, más bien, ok, cuando no está. Creamos el diccionario vacío y con esto nos aseguramos que solamente crea el diccionario cuando no existe la propiedad previamente. Así que aquí vamos a llegar ahora y con esto seleccionado vamos a hacer ahora una fórmula. Aquí vendría, digamos que la parte que sería la más menos automática posible, porque ahora mismo el programa no va a saber qué vértices van a estar relacionados con qué vértices. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear una condición en este script que lo que va a hacer es, primero vamos a detectar si el mapa existe, si no existe lo creamos como diccionario vacío, y entonces aquí ahora al mesh map le demos un update. Y este update va a consistir en lo siguiente. Básicamente para nosotros estar escribiendo todo el rato en el hueso a mano dentro del script, yo voy a usar como referencia, como aquí al fin y al cabo estamos seleccionando los dos objetos cuando cada vez que ejecutamos el script, entonces él sabrá diferenciar tanto lo que va a ser entre comillas el objeto activo, porque prácticamente lo definimos aquí, como lo que es el objeto, como lo que es el objeto RIF, porque lo tenemos referenciado si lo tenemos seleccionado previamente. Entonces aquí, antes de hacer nada, también voy a ponerle como condición y no, vamos a dejarlo así de momento, yo creo que tampoco hace falta más condiciones. Y aquí vamos a decirle solamente que nuestro update, que para cuando estemos en el entre las variables hay que meterlas entre
entre llaves va a haber como dos veces en que sobreescribamos el diccionario, entre comillas. La primera va a ser cuando vayamos a sacar las coordenadas del head y después cuando vamos a sacar las coordenadas del tail. Entonces aquí voy a hacerme una variable ya que va a guardar el hueso activo, que aquí ahora mismo va a ser como un poquito jaleo, pero bueno, aquí básicamente lo vamos a acceder. Por ejemplo, si yo me pongo aquí en modo pose el tampán, pues básicamente aquí ya si yo le pregunto al rig databone si le preguntamos por el activo, veremos que en este caso tenemos este. Si le preguntamos por este, tenemos ahora el uno. Entonces usando, vamos a ver solamente hasta aquí, b va a ser igual a rig punto, data.bones.active. Entonces aquí, para que no me dé el hueso entero, porque solamente me interesa el nombre para el diccionario, vamos a poner que sea solamente el nombre. Y el diccionario va a consistir en lo siguiente. Va a ser como primer nombre de variable el nombre del hueso. Y de segundo vamos aquí a abrir otro diccionario que va a guardar la información del head y el tail donde queremos que se mapee ese hueso. En primer lugar, para hacerlo todo el rato como que sea condicional la selección, vamos a entender que la primera selección que hagamos cuando mapeemos va a ser la del head. Entonces, head va a ser igual a la median coordinate que nosotros estamos seleccionando en ese momento. Y si queremos después añadir el tail, tenemos que hacer otra condición más, que básicamente sería que para que haga esto o esto, pues entonces lo primero que tenemos que pedirle es, vale, yo tengo por aquí otra condición que lo primero que va a consultar es que si en MeshMap existe ya un diccionario que tenga el nombre del hueso. Si tiene el nombre del hueso, es cuando se añade el tail. Y si no, es cuando lo creamos por primera vez y sea solamente añadiendo el head. Entonces, si aquí damos por sentado que ya existe el B en el mapa, lo que tenemos que updatear no es tanto el, el diccionario del mapa en sí, sino el diccionario del propio hueso. O sea, ya el propio hueso al que le hacemos update, y aquí ya en ese update vamos a decir entonces que lo único que tenemos que agregar aquí va a ser solamente la coordinate de la median coordinate del tail. En este caso para terminar ya esto y ver cómo funcionaría, porque ahora pues nos tocaría aquí estar un poquito mapeando esto así a mano simple. Sería nosotros ya por acá y por ejemplo decir, vale, lo que quiero mapearme es el forearm. Pues entonces yo para mapearme el forearm, lo único que tengo que hacer es asegurarme primero de que este hueso sea ya el activo, que solamente lo voy a seleccionar, cambiamos de objeto, ahora para entonces ya poder hacer la creación del diccionario. Nos fijaremos aquí cómo lo hace ya directamente. Pueden fijarnos aquí ya que se cree el cuestionario activo correctamente. Aquí, por ejemplo, si le damos nosotros ya play, si vamos aquí a map, ya tenemos que ver que tenemos ya creado nuestro diccionario, que aquí se le complicado. Vamos a hacerlo por aquí. Punto map. Y vamos a preguntarle por el foreign. Y bueno, no me lo quiere explicar, pero bueno. Si le preguntamos por el head,
que el head es igual al vector, que el vector creo que no lo quiere printar directamente. Así que tengo que preguntarte por cada variable de cada uno, pero aquí aquí se ve en este caso que me está guardando del valor del vector del head 0, pues básicamente me está tirando la posición del X, del Y y del Z, y del Z sí, y del Z, que básicamente serían los tres valores del vector, y con el tel sería lo mismo. Entonces con esto nosotros ya puesto, que básicamente aquí ahora esto para colocarlo, sí que estaremos un ratillo haciéndole aquí esto que creo que lo haremos en el descanso, por- porque ya directamente creo que nos quedan solamente como 6 minutos, ¿no? Pues nada, lo único que sí voy aquí ya a ir adelantando, porque aquí ahora mismo todo lo que tenemos creado solamente es el mapa, pero aún no sabemos cómo aplicarlo. Sentado el cómo aplicaríamos el mapa. Otra vez. Y vamos a crearlo por aquí. Y ahora vamos a tener que dar este y una punto A. Y entonces aquí, entre comillas, ya vendría lo más sencillo, porque aquí se cumpliría con la condición anterior, pero en este caso esto sería más parecido a lo que hacíamos cuando creamos el Armature. Aquí directamente sí que ponemos ya como condición que sea nuevamente solamente seleccionado el rig, y aquí dentro ya lo único que tenemos que hacer nosotros sería acceder a la propiedad del mapa de la geometría, que en este caso ya aquí dentro de modo edición lo primero que preguntaríamos es si la mesh tiene el mapa. Mesh. Espérate, que estoy preguntando otra vez. El teclado está súper chico para... En el momento, lo único que hacemos no sería... Aquí lo estoy escribiendo un poquito rápido porque aquí directamente lo que sí vamos a definir, que no tengo aquí definido, es dos edit points otra vez. Y dentro de edit points vamos a definir aquí otra vez el punto data. Y entonces voy a preguntarle por aquí directamente si esto que estoy haciendo por aquí es algo que suele pasar cuando trabajas con varios rigs y reutilizas fórmulas, y es que hay veces que cuando tú haces mapeo, también es bastante común a veces que
como nosotros en algunas producciones queremos compartir ciertas geometrías o ciertos patrones de geometría, pues hay veces que copiar los mapas directamente, pero hay veces que hay algunas geometrías o el rey concreto no llevan a esos huesos. Entonces yo cuando paso por el mapa me quiero asesorar que lo que esté llamando el mapa no previamente dentro de lo sea algo que esté realmente dentro del rey. Y entonces una vez se cumple esta condición, lo único que tenemos que hacer nosotros ahora sería preguntarles todo el rato para que nos dé el propio diccionario, su GEAT y su TEL, que básicamente es lo que tenemos que asignarle ya a nuestro propio. Perfecto. Aquí ya tenemos hecho nuestro mapeo. Lo que pasa es que voy a cerciorarme primero que lo que tenga hecho por acá esté correcto. Así que mejor cojo por aquí mi vacío la variable. Y por ejemplo, aquí en el forear dijimos que en este caso, vamos a imaginarnos que ahora voy a mapear solamente la parte del forear para ver que esto está funcionando. Y vamos a decir aquí, primero con el red seleccionado, que básicamente el hueso que tenemos que seleccionar sea el forear. ¿Vale? Aquí lo tiene seleccionado ya. Y ahora seleccionamos la geometría. Y entonces con aquí la geometría que seleccionada, si nos damos aquí una vez al play, aquí punto, puntos, y tampoco estoy en el script correcto. Aquí lo primero que vamos a hacer es crearle el mapa del head. Damos aquí a play. Y ahora vamos a aplicarle el mapa del tail, que será con este loop que selecciona aquí arriba. Y Mesh nos define por qué no tengo seleccionado la geometría para realizar. Perfecto, si preguntamos aquí otra vez al objeto activo, vamos a seleccionarlo para ser activo. Que me diga si foran tienes get detail, vale, perfecto, ya tienes get detail. Entonces si nosotros miramos ahora al siguiente clic, que sería para aplicar el mapa, con estos dos seleccionados, claro, espérate, con las prisas, no lo que se queda, lo que es el detail, poco vas a ver para explicarle esto. Y el contexto no es válido porque entonces tiene que todo. Ya que tenemos ya puesto, por ejemplo, el primer huesito de la real, que ya veríamos que teníamos nosotros centrado en base a la selección de los loops, tanto este esto ahora mismo sería para hacerlo entero, que a lo mejor no sé si lo hago en el descanso para porque va a ser repetitivo, porque esto va a ser solamente que aquí ya tenemos que dar nuestra herramienta y nuestra herramienta tenía que ser todo el rato que, por ejemplo, para aplicar esto, solamente pues sería aquí todo el rato todo mapeado, darle aquí el esto sería solamente, por ejemplo, ahora vamos a mapear la mano, que para mapear la mano en este caso sería primero ir del rig aquí, seleccionamos la mano y después aquí ya, bueno, como aquí, aquí sería el set de la mano, eso está correcto. Y ahora la posición media de la mano, por ejemplo, voy a decir que sea, lo que sé, que hay que poner aquí en medio mismo. Voy a seleccionar solamente estos vértices de aquí.
y que caiga por aquí, bueno, digamos que bastante más intensidad de vertices en el otro lado. Tengo estos dos y estos dos, por ejemplo. Sí, esto va a ser el punto medio. Entonces dicen por aquí que me mapeé estos y entonces yo venía otra vez aquí al Apply Map, le damos aquí a Play, le tendremos aplicado. Creo que no se bien. A ver. Aquí. A ver, espérate. Esto va a ser final el modo pose, ¿verdad? A ver si tengo ya que aquí antes. No sé qué le pasó antes, pero no, cuando le di, no tendría bien seleccionados los objetos y no me guardó el mapeo correctamente. Y ahora dijimos que este vértice y estos dos mismos. Y con esto seleccionado, de pronto se abre por- ya tenía GTT, vale, vengo por aquí a primar. Aquí ya tendría puesto, por ejemplo, el hueso de la mano. Que básicamente esto ahora nos estaremos preguntando qué ventajas tiene, que bueno, aquí le voy a adelantar ya un poquito. La ventaja que tiene tener mapeado un objeto como este es que si yo ahora en el futuro esta mano la cambiara, por ejemplo, cogiera ahora y dijera, vale, pues voy a coger esta geometría mira, con la edición proporcional misma. La bajo y le digo a esto que se recalcule. Ah, vale, claro, porque mapeé solamente. Vale, fallo mío. Aquí cuando tenemos el mapa, para hacer esto dinámico, nos interesa realmente que la aplicación del mapa sea cuando se calculen los vértices. Entonces voy a hacer lo siguiente. Esta formulita me lo voy a llevar para allá. Verlo más fácil. Y esta variable, lo que vamos a hacer directamente es que vamos a pedir directamente course. Directamente. Entonces, course va a ser una variable a pedir por acá.
Y aquí la variable de coordenadas por acá. Lo único que tenemos que asegurarnos es que cuando hagamos el mapeo, es en vez de pasar las coordenadas directamente, porque las coordenadas queremos que sea algo que cuando editemos, como en este caso aquí la geometría, esto sea como variable todo el rato, pues directamente vamos a decirle ahora que lo que va a mapear este addon no va a ser unas medianas, sino va a ser solamente un- listo, vale. Y aquí vamos a pasar solamente nuestro index, index, vamos a hacer el seguimiento. Y aquí directamente, aquí en la versión del mapa, aquí solamente vamos a guardar índices. Esto ya no me hace falta aquí. Y aquí en el Upstream Map, lo que vamos a pedir entonces aquí es que, como el que va a estar guardando esto ahora, va a ser solamente medianas de vértices. Y vamos a hacer directamente el punto P. Y lo que tenemos que ver son una serie de coordenadas. Y entonces lo que tenemos que sacar es claro, creo que llame course, pero bueno, vamos a llamarlo entonces y solamente el course va a ser igual. Sí que lo voy a poner aquí abajo para que se referencie bien, porque antes pasar la información de la mesh. Sí, sí, ya, esto ya, así ya tenía que funcionar esto. Mm, sí, ujú. Si no tengo un loop, dice. A ver, en principio aquí lo que estamos haciendo es mapear. Si no tengo un loop... Ah, él está preguntando de que, qué pasaría si te he entendido bien, si en nuestra muñeca no tuviera como un loop
Pa- el cuerpo. Eso lo sabe que es con lo que estamos guardando aquí. Aquí nosotros lo que estamos guardando es la indexación de los vértices. Ten en cuenta que esto en producción normalmente no se suele tocar. Básicamente estos números son inmutables. O sea, si sea el personaje alto o bajo, tocamos ni los nuevos vértices, estos índices son inmutables. Es decir, que para él siempre el 1184 en este caso va a ser un loop perteneciente a la muñeca. Es decir, que lo que va a hacer es todo el rato buscar estos vértices, que es lo que le estamos pidiendo aquí, porque básicamente aquí hemos cambiado el mapa para que sea dinámico, que cuando creamos el mapa lo que estamos guardando ahora es solamente el índice, es decir, que esto aquí ahora solamente está guardando el número de los vértices que estamos seleccionando. Estamos verificando que los vértices que están seleccionados nos guarde su índice. Lo que estamos guardando ahora mismo en el tail o en el head son los vértices que queremos que cuando vayamos a aplicar el mapa calculen sus coordenadas y que eso nos dé después la mediana. Porque antes lo que hicimos, fue un fallo que no vi ahí cuando estoy escribiendo, es que aquí estamos guardando ya directamente las coordenadas, pero claro, nosotros queremos que las coordenadas sean dinámicas, que si nosotros editamos la geometría del personaje, pues si ponemos vértices aquí arriba o abajo, cuando demos que aplique el mapa, pues que solamente recalcule otra vez dónde está posicionado el vértice 1184 y los compañeros en su loop en este caso. A ver, tú puedes mover los vértices. Lo que con editar te refieres a crear nuevos. No, porque te cargas la indexación de esto. Esto en producción, una vez una geometría está ya aprobada, ya no se le pueden ni añadir vértices, ni cambiar la indexación, ni nada, porque eso no solamente nos afecta a nosotros, sino que esto también afecta al departamento de texturizar, o sea, es que afecta a casi todos, porque básicamente las OVs y todo van también por indexación de los vértices. Si tú cambias la indexación de los vértices, también las OVs se pueden romper.